La misión de un cazador de ovnis es buscar la verdad absoluta. Investiga pruebas de que no estamos solos en el universo, confirmación de que estamos siendo visitados por seres de otros mundos. ¿Pero existen pruebas de dichas visitas? Y si es así, ¿cambiaría la opinión popular sobre los ovnis y sus cazadores? En 1985, Bob White dijo haber encontrado un fragmento de una nave extraterrestre. Viajaba de Denver a Las Vegas con una joven llamada Jane. En pleno desierto, si la noche es clara, las estrellas brillan y se ve perfectamente. Me dormí y ella me despertó preguntándome qué era esa luz extraña. No lo sabía, así que me incorporé y nos quedamos mirando. A medida que nos acercábamos, se hacía más grande. Detuvimos el coche para verla mejor. Era muy brillante. Tuve que protegerme los ojos para verla. Ella encendió los faros y esa cosa se movió en el aire muy rápido. Al subir, se conectó a otra luz y salió un objeto de ella. Era rojo brillante y parecía una gota. Estaba demasiado caliente. No sabía qué demonios podía ser. No dejaba de preguntármelo. Cuando el objeto se enfrió, White lo metió en el maletero. Lo que están viendo es lo que recuperó White. Así se quedó cuando se enfrió. La única diferencia es el extremo final. Era redondeado, pero lo cortaron para analizarlo en Los Álamos. El fragmento irregular, que medía 22 centímetros de largo y pesaba 800 gramos, fue sometido a un análisis de isótopos y otras pruebas de composición en el Laboratorio Nacional de Los Álamos del Gobierno de Estados Unidos. Tras semanas de pruebas, White habló con un técnico. Estaba entusiasmado. Me dijo que era material extraterrestre y que llevaba toda su vida buscando algo así. Era maravilloso. Llamé al periodista Mike O'Brien para contárselo y él llamó al científico, pero a él se lo negó. Sus jefes le habían prohibido hablar con nadie sobre este asunto. Ese fue el final de la conversación. Los Álamos no respondería a preguntas de este programa sobre la muestra. White envió el objeto a 8 laboratorios diferentes, incluyendo el MIT, el Nuevo México Tech y el Scripps. Todos coincidían en que la estructura estaba compuesta principalmente de aluminio, pero White cree que su origen pudo quedar revelado en una de las pruebas. Una de las más importantes fue llevada a cabo por un científico cuyo equipo había encontrado un meteorito en la Antártida y otro en la India. Midieron los isótopos de estroncio y concluyeron que provenía de Marte. Esa misma gente analizó el objeto que yo encontré. Las mediciones de estroncio lo situaban entre los 2 de Marte. 40 años antes se había encontrado otro fragmento anómalo, casi idéntico al de White. La historia fue confirmada por documentos desclasificados del gobierno de Estados Unidos. Tienen un objeto casi idéntico a este, recuperado por el CIC, el Cuerpo de Contrainteligencia de los años 40 en Dinamarca. Sus palabras, no las mías, es que es un fragmento de platillo volante. En 2004, White se sometió a 3 pruebas del polígrafo ante agentes de la ley y de un experto que certificara su declaración. Pero no encontró ayuda. El viaje mermó sus ahorros y sus fuerzas. Yo no pedí que me pasara esto, no lo necesitaba, no lo quería. No quería que la gente me llamara un loco de los ovnis, ni siquiera creía en ellos. Pero cuando lo ves, cuando te pasa, tienes que creerlo.
La búsqueda de la verdad de Bob White define al cazador de ovnis moderno. ¿Pero qué significa realmente? El término cazador de ovnis es muy peculiar porque cubre mucho campo. Se pueden cazar avistamientos, personas, documentos. Para mí es una combinación de todo eso más un público al que contárselo. And we'll talk about the FBI, the CIA, the Air Force, the NSA. Estoy convencido de que las visitas alienígenas son la gran historia del milenio. Stanton Friedman sabe lo que dice. Físico nuclear de la Universidad de Chicago, lleva más de 40 años dedicado a los platillos volantes. Friedman está considerado uno de los cazadores de ovnis más informados. Una incansable búsqueda de la verdad y una pasión por respuestas es el vínculo entre los cazadores de hoy y los de ayer. El Dr. J. Allen Hynek, considerado el cazador de ovnis por excelencia, se cuestionó frecuentemente su existencia. J. Allen Hynek es el padrino de la investigación de este campo. Este hombre tuvo más experiencias, conocimientos y contactos en el ámbito de la ufología que nadie. Y más de lo que nadie nunca tendrá. Hynek era astrónomo de la Universidad Northwestern. Cuando el gobierno norteamericano puso en marcha el proyecto Libro Azul, contrataron a J. Allen Hynek como asesor científico. La Fuerza Aérea de Estados Unidos desarrolló el proyecto Libro Azul en 1947 para investigar los ovnis desde un punto de vista científico. Hynek fue el asesor jefe civil y llegó como escéptico. Hynek advirtió que no estaba teniendo acceso pleno a los datos. Un ejemplo de ello fue la investigación del avistamiento de ovnis en 1968 sobre la base aérea de Minot, en Dakota del Norte. Las fuerzas aéreas le pidieron que investigara el caso. Cuando llegó a Dakota del Norte le prohibieron hablar con los testigos. Estaba claro que los mejores casos iban por otros cauces. Tras 21 años de trabajo con el gobierno, la opinión de Hynek sobre la realidad de los ovnis cambió. Cuando acabó el proyecto Libro Azul, Hynek concluyó que se debía estudiar en profundidad este fenómeno. El también cazador John Schuessler coincidió con él. Fue cofundador de la Mutual UFO Network, o MUFON, que hoy continúa investigando avistamientos. El MUFON se formó porque no había un lugar donde hacer llegar los informes. Nos convertimos en receptores de información. Schuessler y Hynek se ganaron el respeto del colectivo. Sin embargo, en el Instituto de Física Atmosférica de la Universidad de Arizona, apareció otro cazador que usó sus credenciales como científico para revolucionar las técnicas de sus colegas. Antes de que James McDonald entrara en nuestro campo de forma pública, la comunidad científica ignoraba completamente el fenómeno de los ovnis. McDonald fue el primer científico con prestigio en declarar abiertamente su interés. Sorprendió a sus colegas porque en esa época los científicos no se pronunciaban públicamente. Se les consideraría unos descerebrados. Ann Druffel lleva 57 años investigando ovnis. Ha encontrado los diarios personales de James McDonald y ha escrito su única biografía titulada Firestorm. Dio cientos de charlas sobre ovnis a grupos científicos. En su diario contaba que había tomado el fenómeno como un serio problema científico. Fue el gran cazador, por decirlo así. Jim McDonald estaba convencido de que era un asunto importante y logró que un congresista auspiciara una comisión en 1968. 6 científicos testificaron en persona, incluyendo a McDonald y Hynek, y 6 más de nosotros presentamos solo informes escritos. El Dr. Frank Drake siguió el ejemplo de McDonald.
Profesor de astronomía en Cornell, Drake ayudó a crear uno de los nombres más famosos en el estudio de la vida en el universo, la búsqueda de inteligencia extraterrestre o programa SETI. El programa SETI busca la existencia de planetas en torno a otras estrellas. Y si existen, ¿cuál es el modo más sencillo de que se comuniquen con nosotros? Con radiotelescopios por todo el mundo, el SETI escudriña los cielos en busca de ondas de radio de otra vida inteligente en el universo. El Dr. Rudy Schill, científico del programa Smithsonian de Astrofísica de Harvard, cree que el SETI tiene sus fallos. En mi opinión, el SETI es una propuesta hecha por gente muy inteligente que cree comprender la tecnología extraterrestre lo bastante bien como para explotarla y darnos pruebas directas de civilizaciones extraterrestres. Los cazadores de ovnis son gente inteligente pero que hacen lo que todos ante algo que no podemos entender. Sacar las cámaras, los contadores Geiger y todo lo que tengamos a mano y observar. Felicito a los cazadores de ovnis porque creo que lo van a lograr antes. 24 de abril de 1964, Socorro, Nuevo México. El policía Lonnie Zamora ve un objeto oval sobre 4 patas con 2 humanoides a menos de 30 metros a plena luz del día. El objeto asciende rápidamente dejando arbustos quemados y 4 marcas en el suelo. 2 días después se ha visto un objeto casi idéntico a 400 kilómetros de distancia, en La Madera, Nuevo México. Ambos casos fueron investigados por el cazador J. Allen Hynek y el estudiante Ted Phillips. Empecé siendo muy escéptico y me convertí después de lo ocurrido en Socorro, Nuevo México. Había 4 marcas en el suelo, donde se habían posado las patas de aquella nave. Y lo que parecían huellas. Era un caso bastante bueno. Llevamos años siguiendo el trabajo de Ted Phillips. Respetamos lo que ha hecho. Antes de ser popular, ya reunía pruebas de aterrizajes de ovnis. Lo que él llama rastreo de aterrizajes. Son pruebas físicas de que está pasando algo. Como cazador de ovnis, mi labor es sencillamente reunir pruebas que respalden los avistamientos de ovnis. En los últimos 36 años, he participado personalmente en unos 600 casos. Debido a la cantidad de pruebas, el caso de Socorro fue un momento crucial para muchos cazadores de ovnis, incluido J. Allen Hynek. Allen nos habló de este caso. Me dijo que estaba ocurriendo algo. Había sido un avistamiento a plena luz del día por un agente de policía y con testigos. Se habían encontrado restos en el lugar del aterrizaje. Por esa razón, 4 años después, me propuso especializarme en aterrizajes, especialmente con pruebas físicas, porque se pueden ver millones de luces en el cielo que no produzcan nada, excepto 1 millón de informes sobre una observación visual. El doctor Hynek siempre sugería que la gente se especializara. Ted le hizo caso y se especializó. Por eso fue tan conocido por sus investigaciones de rastreo. A día de hoy el aterrizaje de Socorro está clasificado en los archivos del gobierno como inexplicado. Los archivos de Philip están llenos de casos que él considera importantes. En un caso significativo, hay múltiples testigos, buenas condiciones de visibilidad, escasa distancia, tiempo para que los individuos distingan lo que están viendo y residuos físicos de cualquier tipo. En otras palabras, el objeto está en un sitio y genera rastros físicos en las plantas, en el terreno, daños en árboles. Pueden ser de muchas maneras.
Algunos de los casos investigados por él no se podrían haber falsificado. Tenía que ser algo raro, poco convencional, que volara, aterrizara, cambiara el entorno y despegara. Son aparatos construidos con algún tipo de control inteligente. Me baso en datos y hechos. Punto. Mientras Phillips lidera las investigaciones en tierra, otros cazadores de ovnis buscan en el mar. Considerando que el agua cubre el 70% de nuestro planeta, una parte importante de la investigación ocurre en los océanos. Paul Stonehill ha pasado más de una década examinando documentos soviéticos desclasificados que detallan avistamientos. Cuando la Unión Soviética empezó a desintegrarse, decidí formar un centro de investigación de ovnis rusos que sirviera de puente entre los ufólogos soviéticos y sus homólogos norteamericanos. Los rusos sabían que había objetos y fenómenos que no podían explicar y querían estudiarlos. Los casos más interesantes se dieron en los años 60 y 70, cuando comandantes de submarinos soviéticos fueron perseguidos por objetos gigantescos. Enormes objetos que ascendían del océano. Grandes objetos con forma de puro se cernían sobre naves soviéticas. Las observaban y se movían a gran velocidad. Stonehill se ha especializado en lo que los investigadores llaman encuentros OSNI. Un OSNI es un objeto submarino no identificado. Un OVNI es un objeto volante no identificado. La inteligencia militar soviética, y especialmente la naval, se interesó por los OSNIs porque querían calcular la amenaza que representaban. En 1982, en el lago Baikal, un comandante intentó capturar uno de esos gigantes. Pero esos seres destrozaron el artefacto y mataron a los hombres que intentaban capturar ese extraño fenómeno. El alto mando soviético decidió no perder más vidas humanas. No podían hacer nada con los llamados observadores. No es fácil estudiar el fenómeno OSNI y OVNI en la Unión Soviética y Rusia. El secreto siempre ha sido la norma, ya sea en Rusia o en la Unión Soviética. Lo que se oculta en los archivos es fascinante, hasta el punto de que cuando se desclasifiquen, si alguna vez se hace, cambiarán el curso de la historia de nuestro planeta. Pero mientras unos buscan archivos y documentos, otros exploran más allá del entorno físico. Muchos investigadores de ovnis amplían sus horizontes, por decirlo así. También se adentran en la metafísica. Lo hacen porque no han tenido respuestas a sus preguntas. Creen que hay algo más grande ahí fuera que la simple ciencia física con la que venimos tratando. Uno de los cazadores de ese tipo es John Rixey Moore. En los años 90 viajó por todo el globo investigando el fenómeno comúnmente asociado a los ovnis, los círculos de las cosechas. Un círculo recién hecho es una experiencia fisiológica. Es algo que te eriza el vello. Cuando caminas por uno, ves que el centro del vórtice no es necesariamente el centro de la imagen. La marca no está centrada. Si marchas en la dirección de las plantas, tienes la sensación de ir cuesta abajo, cada vez más deprisa. Cuando das la vuelta, tienes la sensación contraria. Te quedas sin aliento, es como si caminaras cuesta arriba. Algunos tienen una reacción tan fuerte que sienten náuseas a medida que se acercan.
El cazador de ovnis Rubén Uriarte ha experimentado en propia mano los efectos físicos encontrados por Moore. Con los años he tenido la oportunidad de caminar por los círculos de las cosechas. Sé por otras personas que también están en el equipo compartiendo estas sensaciones que algunas se sienten deshidratadas, con náuseas. A veces también yo he sentido náuseas. Es la sensación de que te está ocurriendo algo. Soy cazador de ovnis porque quiero saber lo que está pasando. Quiero saber lo que ocurre en el planeta, cómo se conecta y cómo nos afecta todo. Quiero resolver el misterio y haré todo lo posible por conseguirlo. Por eso es importante para mí continuar con esta búsqueda de la verdad. Pesadillas. Extrañas imágenes recurrentes y tiempo perdido. Los cazadores de ovnis dicen que son signos de abducciones extraterrestres, pero los escépticos afirman que la ciencia moderna puede explicar estas experiencias. Gran parte de los conocimientos sobre supuestas abducciones están basados en relatos de testigos. Sin embargo, en algunos casos hay pruebas, pero los abducidos no recuerdan cómo llegaron allí. En ese momento, cazadores como la hipnotizadora Barbara Lamb dejan de mirar el cuerpo y se centran en una búsqueda interior. Lamb usa la regresión hipnótica para ayudar a los sujetos a recordar y comprender sus experiencias. La regresión hipnótica es muy sencilla de lograr. Se trata de llevar al sujeto a un estado profundo de relajación. En ese estado, y con la atención centrada por entero en el interior, se le pide al sujeto que regrese a la fuente del asunto que le interesa. El uso de la hipnosis regresiva en las abducciones es muy necesaria. Es una herramienta muy útil si se usa correctamente y muy valiosa. Hay que tener grandes conocimientos de la psique humana y Barbara Lamb es una de esas personas. He hecho regresiones a 480 individuos. Normalmente vienen a mí a hacer una regresión hipnótica porque tienen algún indicio, o quizá varios, de que les ha ocurrido algo raro. Bajo la regresión, los abducidos suelen describir interacciones aterradoras con extraterrestres. La gente tiene experiencias muy variadas con extraterrestres. Esos seres tienden a hacer experimentos médicos con los humanos. Toman muestras de tejido, de fluidos, de pelo. En muchos casos insertan implantes a la persona abducida. ¿Hay pruebas físicas de implantes en el cuerpo humano? El cazador de ovnis Roger Lear da el salto del mundo psicológico al estudio de los objetos físicos que se extraen del cuerpo. Soy cazador de ovnis y mi trabajo consiste en investigar esta pequeña parte de un fenómeno muy extraño. He sido podólogo 41 años. He investigado en muchos campos médicos y ahora he aplicado mis conocimientos científicos a los fenómenos de abducción física. El de Tim Cullen es uno de los primeros ejemplos. 30 de mayo de 1978. Tim Cullen y su esposa Janet conducían hacia el norte, cerca de la autopista 59, en Colorado, cuando se encontraron lo que creyeron que era un ovni. Aunque solo recuerdan permanecer en la escena unos minutos, llegaron a casa una hora después de lo esperado. 20 años después, una radiografía rutinaria reveló un trozo de metal inexplicable en el brazo de Tim. Cullen se remontó a esa noche de primavera de 1978. En nuestro primer contacto se dio a conocer y me dijo que su caso podría tener que ver con una abducción. Tenía un objeto metálico en el brazo. Le hicimos una radiografía
y vimos un objeto extraño. Parecía metal. Lo que están viendo es la operación que se hizo el 5 de febrero de 2000. El Dr. Lear supervisó la extracción del objeto del brazo de Tim Cullen. Aunque no había cicatriz de entrada, bajo la piel se encontró un objeto metálico de 6 milímetros. Cuando se extrajo el objeto, descubrimos dos cosas sorprendentes. Por un lado, que no hubo respuesta inflamatoria al objeto, lo que casi es imposible. Y descubrimos gran número de células nerviosas que no pertenecían a esa zona, las llamadas propioceptoras. Los propioceptores son un racimo activo de terminaciones nerviosas. Suelen estar situados en manos y pies y responden al tacto, la temperatura y la presión. Según el Dr. Lear, no hay explicación médica para que estuvieran conectados a un trozo de metal. Cuando introducimos un objeto en el cuerpo, este lo rechaza y reacciona. Cuando se nos clava la mina de un lápiz, por ejemplo, enseguida tenemos una reacción inflamatoria. Pero en este caso no había nada. Solo por eso ya se podía decir que era un objeto extraño, completamente diferente a otros. Esas células nerviosas eran una especie de enchufe al que estaba conectado el objeto extraño y usaba la energía neuronal del cuerpo para funcionar. En otro caso parecido, contamos con un detector de radiofrecuencias. Detectamos dos frecuencias oscilantes que emitían desde el objeto. Cuando se extrajo, dejó de emitir. Obviamente, conectarlo a un punto del cuerpo le daba la energía que le hacía funcionar. El Dr. Lear ha supervisado más de 10 operaciones de este tipo. En cada una de ellas se han encontrado objetos extraños que guarda buen recaudo en su archivo. Las pruebas que ha recogido parecen desafiar a la lógica científica. Estos objetos contienen metal que no es de la Tierra. La abundancia de pruebas físicas me hace creer que este planeta está siendo visitado por inteligencias de otro lugar. Por eso me hice cazador de ovnis. Validar las pruebas recogidas por los cazadores de ovnis es tan importante como descubrir objetos. Tanto si la confirmación proviene de la ciencia, la metafísica, la documentación o las imágenes, los cazadores de ovnis no arriesgarán su credibilidad presentando datos falsos. Muchos avistamientos se han registrado en cine y vídeo, por lo que los investigadores, como el físico óptico naval Bruce Maccabee, intentan verificar o validar las imágenes. Soy cazador de ovnis y mi labor consiste en separar el trigo de la paja. Por ejemplo, en las fotografías, separar los que son errores o estafas de los que realmente no se pueden explicar. El Dr. Maccabee es autor de 3 decenas de artículos técnicos y más de 100 investigaciones en los últimos 25 años. Conozco a Bruce desde hace 30 años. Es perseverante, convincente, científico y no deja que simples opiniones se conviertan en ciencia. Para mí, Bruce Maccabee es un auténtico cazador de ovnis. El Dr. Maccabee usa el análisis computerizado para investigar cada fotograma o fotografía. Sus investigaciones soportan la prueba del tiempo. He hecho investigaciones fotográficas e históricas de los ovnis. El Dr. Maccabee está convencido de que las fotos por sí solas no pueden contar toda la historia. Cree que el gobierno norteamericano está ocultando información vital. Fui uno de los primeros en derribar las puertas del gobierno consiguiendo información del FBI.
J. Edgar Hoover dijo: el FBI no ha estado implicado, ni ahora ni nunca, en investigaciones de ovnis. Bruce Maccabee presentó una proposición de ley para conseguir libertad de información en los años 70. Consiguió 1.600 páginas de material. Cuando tuve acceso, comprobé que en los archivos del FBI había información que no estaba en ningún otro lugar, incluyendo comentarios de miembros de la Fuerza Aérea, guardados en los archivos del FBI y desaparecidos de los del Ejército. Nick Redfern selecciona miles de documentos gubernamentales en todo el mundo para buscar información oculta de los testimonios sobre ovnis. Siempre he estudiado las materias desde un punto de vista oficial, intentando determinar lo que se sabe del objeto, lo que trata de descubrir, por ejemplo, el Ejército Británico, la Fuerza Aérea o el Ministerio de Defensa. Y aquí la CIA, el FBI y la Agencia de Seguridad Nacional. Lo que me llevó a investigar ovnis es que hay gente a un alto nivel que sabe la verdad sobre este asunto. Y yo creo que si hay algo tan importante y potencialmente alucinante como que estamos recibiendo visitas de otro mundo, todos tenemos derecho a saberlo. Basándome en mis investigaciones, estoy convencido de que los ovnis son reales, que provienen de otro lugar y que nos están visitando. ¿Pero hay funcionarios del gobierno que admitirían lo que están ocultando? Cuando Nick Pope, empleado del Ministerio de Defensa británico, presentó las investigaciones de ovnis en curso dentro del gobierno, se abrió una grieta en su muro de secretismo. Empezamos con los años 50 porque había avistamientos de ovnis en nuestro país y eso generaba un considerable interés de público y medios. Y también el miedo del poder establecido. Queríamos que nos escucharan, que supieran lo que estaba ocurriendo. Creemos que el fenómeno ovni es real. Lo que pretendía un funcionario del Ministerio de Defensa, afirmando que algunos ovnis eran naves espaciales, era hacer entender a los medios y al público que las altas instancias se tomaban este tema muy en serio y que había gente investigando. El Dr. Robert Wood, ex ingeniero aeroespacial y socio de J. Allen Hynek, analiza la documentación de los años 50 que afirma la existencia de visitas extraterrestres. Obviamente controvertidos, estos papeles representan una de las tareas más difíciles para los cazadores de ovnis, la autenticación de documentos. Cuando se intenta determinar la validez de unos documentos cuestionados, se hace de una manera ordenada. Si existe un original, se estudia el papel. Si no, se fija uno en la forma de las cartas y en la sutileza de la impresión. El Dr. Wood es uno de los líderes en esta materia. Su trabajo en el campo del examen forense de documentación es uno de los más completos. Los documentos que he tenido en mi poder incluyen 4.000 páginas de material desclasificado. Alguien que trabajaba en alguna agencia de inteligencia limpió su cajón, pero muchas de ellas, 500 o 1.000, son alto secreto. Algunos de esos archivos secretos hablan de la organización Majestic 12, un grupo supuestamente formado por el presidente Truman para mantener el secreto de los extraterrestres. El Dr. Wood ha hecho analizar los documentos. Se los he llevado a un experto en máquinas de escribir que ha determinado que se mecanografiaron con una Underwood de 1940, así que concuerda. Basándose en los análisis del modelo de máquina de escribir, el papel y el contenido de la tinta, el Dr. Wood cree que los documentos son auténticos y que descubren la ocultación de información. El gran número de documentos que he podido acumular demuestra claramente que hay un programa encubierto para mantener alejada del público la obtención de un gran número de accidentes y que incluye la recuperación de extraterrestres. El Dr. Wood es un cazador de ovnis. Es muy bueno. Aunque los cazadores de ovnis son visibles en todo el mundo, tienen un problema de relaciones públicas. No se les toma en serio. El establecimiento de principios creíbles para la investigación recae en MUFON, la Mutual UFO Network con base en Denver, Colorado.
Es la mayor organización de investigación científica sobre ovnis de todo el mundo. Ha desarrollado un programa que forma a los interesados en hacer investigaciones. El trabajo del investigador no es expresar una opinión, no es influir en los testigos, sino mantener la boca cerrada, escuchar lo que tienen que contarle y darle una forma coherente, y tener una preparación que le permita enfocar el tema de la manera correcta. El programa de instrucción del investigador de campo enseña a miembros de MUFON que quieran investigar para la organización. Kathleen Martin es directora del programa y supervisa la preparación y progresos de más de 1000 cazadores de ovnis por todo el país. Ahora mismo, no hay ninguna organización auspiciada por el gobierno que haga este tipo de trabajo. Y la gente cree que es necesario hacer este tipo de labor. Peter Jeremiah es uno de los muchos implicados en el programa MUFON. Es experto en determinar quién se lo toma en serio y quién debe ser expulsado de sus filas. Mi objetivo al enseñar a otros es conseguir un investigador de calidad. No quiero crédulos que confundan cualquier cosa con un ovni. No quiero eso. Si siguen el manual del investigador y hacen la labor que se debe, se quedarán con lo que interesa y los otros casos se quedarán en el camino. Mi objetivo es conseguir investigadores de calidad. Su Biblia es el manual del investigador de campo. Tratan los casos según la tradición de cazadores como el Dr. J. Allen Hynek y James McDonald. La organización ha creado un paquete de formularios que facilita el proceso de documentación y proporciona un equipo de investigación con herramientas específicas para el trabajo. El equipo incluye grabadora, brújula, mapas y una cámara. El director de MUFON, John Schuessler, tiene una visión de los continuos avances de la red. Cuando un nuevo investigador comienza su trabajo, debe mantener un cierto nivel de credibilidad. Exigimos que nuestros investigadores de campo estudien, que se examinen para demostrar que saben y que entienden cómo se hacen las cosas. Eso no significa que limitemos lo que hacemos, sino que les damos ciertos criterios para que todos hablemos el mismo idioma. Cuando terminan los cursos, los cazadores se internan en el campo. Primero se hace un informe, se llama a un testigo y se concierta una cita. A mí me gusta ir a su casa, hablar con ellos cara a cara, no por teléfono. Vamos al lugar con ellos. Tomamos en cuenta las fotos o vídeos si los tienen. Nuestro principal objetivo es hacer un resumen, un informe que pasa a la Central Nacional de MUFON. MUFON investiga anualmente más de 1000 casos, de los que el 20% entran en la categoría de inexplicables. Tenemos 300 asesores y especialistas en todos los campos posibles que estudian el material. Son científicos. Cubrimos desde la astrofísica a la religión. El Dr. Hynek tenía colegas invisibles, científicos que no querían ser conocidos, pero que le ayudaron mucho. Hoy tenemos colegas visibles, personas que quieren estudiar y se sienten científicos. Y eso es la ciencia. La información se discute y debate en las convenciones anuales, como la Conferencia Nacional de OVNIs de Los Ángeles, California. Los cazadores de ovnis vienen para aprender más. Buscan respuestas a lo que pueden haber visto, oído o por lo que han sentido curiosidad. Creo que algunos son cazadores de ovnis, buscan la verdad por sí mismos.
Los simposios, las conferencias, las reuniones, siempre son interesantes. Me gustaría añadir que no solo la interconexión es importante, también lo es conocer las últimas noticias de los diferentes investigadores. Pero hay mucho más. Estas conferencias son una vía para que la gente se reúna y comparta lo que está ocurriendo. A veces he aprendido más de lo que hay detrás. Cualesquiera que sean sus razones, estos cazadores tienen un objetivo común. Mi misión es contar la verdad. ¿Cuál es la verdad? El objetivo principal es descubrir la verdad. Somos lo bastante maduros para asumir la verdad, cualquiera que sea. El objetivo es llegar a la verdad, hacer lo que sea por descubrirla. La misión de un cazador de ovnis es buscar la verdad absoluta. Investiga pruebas de que no estamos solos en el universo, confirmación de que estamos siendo visitados por seres de otros mundos. ¿Pero existen pruebas de dichas visitas? Y si es así, ¿cambiaría la opinión popular sobre los ovnis y sus cazadores? En 1985 Bob White dijo haber encontrado un fragmento de una nave extraterrestre. Viajaba de Denver a Las Vegas con una joven llamada Jane. En pleno desierto, si la noche es clara, las estrellas brillan y se ve perfectamente. Me dormí y ella me despertó preguntándome qué era esa luz extraña. No lo sabía, así que me incorporé y nos quedamos mirando. A medida que nos acercábamos, se hacía más grande. Detuvimos el coche para verla mejor. Era muy brillante. Tuve que protegerme los ojos para verla. Ella encendió los faros y esa cosa se movió en el aire muy rápido. Al subir, se conectó a otra luz y salió un objeto de ella. Era rojo brillante y parecía una gota. Estaba demasiado caliente. No sabía qué demonios podía ser. No dejaba de preguntármelo. Cuando el objeto se enfrió, White lo metió en el maletero. Lo que están viendo es lo que recuperó White. Así se quedó cuando se enfrió. La única diferencia es el extremo final. Era redondeado, pero lo cortaron para analizarlo en Los Álamos. El fragmento irregular, que medía 22 centímetros de largo y pesaba 800 gramos, fue sometido a un análisis de isótopos y otras pruebas de composición en el Laboratorio Nacional de Los Álamos del Gobierno de Estados Unidos. Tras semanas de pruebas, White habló con un técnico. Estaba entusiasmado. Me dijo que era material extraterrestre y que llevaba toda su vida buscando algo así. Era maravilloso. Llamé al periodista Mike O'Brien para contárselo y él llamó al científico. Pero a él se lo negó. Sus jefes le habían prohibido hablar con nadie sobre este asunto. Ese fue el final de la conversación. Los Álamos no respondería a preguntas de este programa sobre la muestra. White envió el objeto a 8 laboratorios diferentes, incluyendo el MIT, el Nuevo México Tech y el Scripps. Todos coincidían en que la estructura estaba compuesta principalmente de aluminio, pero White cree que su origen pudo quedar revelado en una de las pruebas. Una de las más importantes fue llevada a cabo por un científico cuyo equipo había encontrado un meteorito en la Antártida y otro en la India. Midieron los isótopos de estroncio y concluyeron que provenía de Marte. Esa misma gente analizó el objeto que yo encontré. Las mediciones de estroncio lo situaban entre los 2 de Marte.
40 años antes se había encontrado otro fragmento anómalo, casi idéntico al de White. La historia fue confirmada por documentos desclasificados del gobierno de Estados Unidos. Tienen un objeto casi idéntico a este, recuperado por el CIC, el Cuerpo de Contrainteligencia de los años 40 en Dinamarca. Sus palabras, no las mías, es que es un fragmento de platillo volante. En 2004, White se sometió a 3 pruebas del polígrafo ante agentes de la ley y de un experto que certificara su declaración. Pero no encontró ayuda. El viaje mermó sus ahorros y sus fuerzas. Yo no pedí que me pasara esto, no lo necesitaba, no lo quería. No quería que la gente me llamara un loco de los ovnis, ni siquiera creía en ellos. Pero cuando lo ves, cuando te pasa, tienes que creerlo. La búsqueda de la verdad de Bob White define al cazador de ovnis moderno. ¿Pero qué significa realmente? El término cazador de ovnis es muy peculiar porque cubre mucho campo. Se pueden cazar avistamientos, personas, documentos. Para mí es una combinación de todo eso más un público al que contárselo. And we'll talk about the FBI, the CIA, the Air Force, the NSA. Estoy convencido de que las visitas alienígenas son la gran historia del milenio. Stanton Friedman sabe lo que dice. Físico nuclear de la Universidad de Chicago, lleva más de 40 años dedicado a los platillos volantes. Friedman está considerado uno de los cazadores de ovnis más informados. Una incansable búsqueda de la verdad y una pasión por respuestas es el vínculo entre los cazadores de hoy y los de ayer. El Dr. J. Allen Hynek, considerado el cazador de ovnis por excelencia, se cuestionó frecuentemente su existencia. J. Allen Hynek es el padrino de la investigación de este campo. Este hombre tuvo más experiencias, conocimientos y contactos en el ámbito de la ufología que nadie. Y más de lo que nadie nunca tendrá. Hynek era astrónomo de la Universidad Northwestern. Cuando el gobierno norteamericano puso en marcha el proyecto Libro Azul, contrataron a J. Allen Hynek como asesor científico. La Fuerza Aérea de Estados Unidos desarrolló el proyecto Libro Azul en 1947 para investigar los ovnis desde un punto de vista científico. Hynek fue el asesor jefe civil y llegó como escéptico. Hynek advirtió que no estaba teniendo acceso pleno a los datos. Un ejemplo de ello fue la investigación del avistamiento de ovnis en 1968 sobre la base aérea de Minot, en Dakota del Norte. Las fuerzas aéreas le pidieron que investigara el caso. Cuando llegó a Dakota del Norte le prohibieron hablar con los testigos. Estaba claro que los mejores casos iban por otros cauces. Tras 21 años de trabajo con el gobierno, la opinión de Hynek sobre la realidad de los ovnis cambió. Cuando acabó el proyecto Libro Azul, Hynek concluyó que se debía estudiar en profundidad este fenómeno. El también cazador John Schuessler coincidió con él. Fue cofundador de la Mutual UFO Network, o MUFON, que hoy continúa investigando avistamientos. El MUFON se formó porque no había un lugar donde hacer llegar los informes. Nos convertimos en receptores de información. Schuessler y Hynek se ganaron el respeto del colectivo. Sin embargo, en el Instituto de Física Atmosférica de la Universidad de Arizona, apareció otro cazador que usó sus credenciales como científico para revolucionar las técnicas de sus colegas. Antes de que James McDonald entrara en nuestro campo de forma pública, la comunidad científica ignoraba completamente el fenómeno de los ovnis. McDonald fue el primer científico con prestigio en declarar abiertamente su interés. Sorprendió a sus colegas porque en esa época los científicos no se pronunciaban públicamente. Se les consideraría unos descerebrados. Ann Druffel lleva 57 años investigando ovnis.
Ha encontrado los diarios personales de James McDonald y ha escrito su única biografía titulada Firestorm. Dio cientos de charlas sobre ovnis a grupos científicos. En su diario contaba que había tomado el fenómeno como un serio problema científico. Fue el gran cazador, por decirlo así. Jim McDonald estaba convencido de que era un asunto importante y logró que un congresista auspiciara una comisión en 1968. 6 científicos testificaron en persona, incluyendo a McDonald y Hynek, y 6 más de nosotros presentamos solo informes escritos. El doctor Frank Drake siguió el ejemplo de McDonald. Profesor de astronomía en Cornell, Drake ayudó a crear uno de los nombres más famosos en el estudio de la vida en el universo, la búsqueda de inteligencia extraterrestre o programa SETI. El programa SETI busca la existencia de planetas en torno a otras estrellas. Y si existen, ¿cuál es el modo más sencillo de que se comuniquen con nosotros? Con radiotelescopios por todo el mundo, el SETI escudriña los cielos en busca de ondas de radio de otra vida inteligente en el universo. El doctor Rudy Schill, científico del programa Smithsonian de Astrofísica de Harvard, cree que el SETI tiene sus fallos. En mi opinión, el SETI es una propuesta hecha por gente muy inteligente que cree comprender la tecnología extraterrestre lo bastante bien como para explotarla y darnos pruebas directas de civilizaciones extraterrestres. Los cazadores de ovnis son gente inteligente pero que hacen lo que todos ante algo que no podemos entender. Sacar las cámaras, los contadores Geiger y todo lo que tengamos a mano y observar. Felicito a los cazadores de ovnis porque creo que lo van a lograr antes. 24 de abril de 1964, Socorro, Nuevo México. El policía Lonnie Zamora ve un objeto oval sobre 4 patas con 2 humanoides a menos de 30 metros a plena luz del día. El objeto asciende rápidamente dejando arbustos quemados y 4 marcas en el suelo. 2 días después se ha visto un objeto casi idéntico a 400 kilómetros de distancia, en La Madera, Nuevo México. Ambos casos fueron investigados por el cazador J. Allen Hynek y el estudiante Ted Phillips. Empecé siendo muy escéptico y me convertí después de lo ocurrido en Socorro, Nuevo México. Había 4 marcas en el suelo, donde se habían posado las patas de aquella nave. Y lo que parecían huellas. Era un caso bastante bueno. Llevamos años siguiendo el trabajo de Ted Phillips. Respetamos lo que ha hecho. Antes de ser popular, ya reunía pruebas de aterrizajes de ovnis. Lo que él llama rastreo de aterrizajes. Son pruebas físicas de que está pasando algo. Como cazador de ovnis, mi labor es sencillamente reunir pruebas que respalden los avistamientos de ovnis. En los últimos 36 años, he participado personalmente en unos 600 casos. Debido a la cantidad de pruebas, el caso de Socorro fue un momento crucial para muchos cazadores de ovnis, incluido J. Allen Hynek. Allen nos habló de este caso. Me dijo que estaba ocurriendo algo. Había sido un avistamiento a plena luz del día por un agente de policía y con testigos. Se habían encontrado restos en el lugar del aterrizaje. Por esa razón, 4 años después, me propuso especializarme en aterrizajes, especialmente con pruebas físicas, porque se pueden ver millones de luces en el cielo que no produzcan nada, excepto 1 millón de informes sobre una observación visual. El doctor Hynek siempre sugería que la gente se especializara. Ted le hizo caso y se especializó. Por eso fue tan conocido por sus investigaciones de rastreo.
A día de hoy el aterrizaje de Socorro está clasificado en los archivos del gobierno como inexplicado. Los archivos de Philip están llenos de casos que él considera importantes. En un caso significativo, hay múltiples testigos, buenas condiciones de visibilidad, escasa distancia, tiempo para que los individuos distingan lo que están viendo y residuos físicos de cualquier tipo. En otras palabras, el objeto está en un sitio y genera rastros físicos en las plantas, en el terreno, daños en árboles. Pueden ser de muchas maneras. Algunos de los casos investigados por él no se podrían haber falsificado. Tenía que ser algo raro, poco convencional, que volara, aterrizara, cambiara el entorno y despegara. Son aparatos construidos con algún tipo de control inteligente. Me baso en datos y hechos. Punto. Mientras Phillips lidera las investigaciones en tierra, otros cazadores de ovnis buscan en el mar. Considerando que el agua cubre el 70% de nuestro planeta, una parte importante de la investigación ocurre en los océanos. Paul Stonehill ha pasado más de una década examinando documentos soviéticos desclasificados que detallan avistamientos. Cuando la Unión Soviética empezó a desintegrarse, decidí formar un centro de investigación de ovnis rusos que sirviera de puente entre los ufólogos soviéticos y sus homólogos norteamericanos. Los rusos sabían que había objetos y fenómenos que no podían explicar y querían estudiarlos. Los casos más interesantes se dieron en los años 60 y 70, cuando comandantes de submarinos soviéticos fueron perseguidos por objetos gigantescos. Enormes objetos que ascendían del océano. Grandes objetos con forma de puro se cernían sobre naves soviéticas. Las observaban y se movían a gran velocidad. Stonehill se ha especializado en lo que los investigadores llaman encuentros OSNI. Un OSNI es un objeto submarino no identificado. Un OVNI es un objeto volante no identificado. La inteligencia militar soviética, y especialmente la naval, se interesó por los OSNIs porque querían calcular la amenaza que representaban. En 1982, en el lago Baikal, un comandante intentó capturar uno de esos gigantes. Pero esos seres destrozaron el artefacto y mataron a los hombres que intentaban capturar ese extraño fenómeno. El alto mando soviético decidió no perder más vidas humanas. No podían hacer nada con los llamados observadores. No es fácil estudiar el fenómeno OSNI y OVNI en la Unión Soviética y Rusia. El secreto siempre ha sido la norma, ya sea en Rusia o en la Unión Soviética. Lo que se oculta en los archivos es fascinante, hasta el punto de que cuando se desclasifiquen, si alguna vez se hace, cambiarán el curso de la historia de nuestro planeta. Pero mientras unos buscan archivos y documentos, otros exploran más allá del entorno físico. Muchos investigadores de ovnis amplían sus horizontes, por decirlo así. También se adentran en la metafísica. Lo hacen porque no han tenido respuestas a sus preguntas. Creen que hay algo más grande ahí fuera que la simple ciencia física con la que venimos tratando. Uno de los cazadores de ese tipo es John Rixey Moore. En los años 90 viajó por todo el globo investigando el fenómeno comúnmente asociado a los ovnis, los círculos de las cosechas.
Un círculo recién hecho es una experiencia fisiológica. Es algo que te eriza el vello. Cuando caminas por uno, ves que el centro del vórtice no es necesariamente el centro de la imagen. La marca no está centrada. Si marchas en la dirección de las plantas, tienes la sensación de ir cuesta abajo, cada vez más deprisa. Cuando das la vuelta, tienes la sensación contraria. Te quedas sin aliento, es como si caminaras cuesta arriba. Algunos tienen una reacción tan fuerte que sienten náuseas a medida que se acercan. El cazador de ovnis Rubén Uriarte ha experimentado en propia mano los efectos físicos encontrados por Moore. Con los años he tenido la oportunidad de caminar por los círculos de las cosechas. Sé por otras personas que también están en el equipo compartiendo estas sensaciones que algunas se sienten deshidratadas, con náuseas. A veces también yo he sentido náuseas. Es la sensación de que te está ocurriendo algo. Soy cazador de ovnis porque quiero saber lo que está pasando. Quiero saber lo que ocurre en el planeta. Cómo se conecta y cómo nos afecta todo. Quiero resolver el misterio y haré todo lo posible por conseguirlo. Por eso es importante para mí continuar con esta búsqueda de la verdad. Pesadillas. Extrañas imágenes recurrentes y tiempo perdido. Los cazadores de ovnis dicen que son signos de abducciones extraterrestres. Pero los escépticos afirman que la ciencia moderna puede explicar estas experiencias. Gran parte de los conocimientos sobre supuestas abducciones están basados en relatos de testigos. Sin embargo, en algunos casos hay pruebas. Pero los abducidos no recuerdan cómo llegaron allí. En ese momento, cazadores como la hipnotizadora Barbara Lamb dejan de mirar el cuerpo y se centran en una búsqueda interior. Lamb usa la regresión hipnótica para ayudar a los sujetos a recordar y comprender sus experiencias. La regresión hipnótica es muy sencilla de lograr. Se trata de llevar al sujeto a un estado profundo de relajación. En ese estado, y con la atención centrada por entero en el interior, se le pide al sujeto que regrese a la fuente del asunto que le interesa. El uso de la hipnosis regresiva en las abducciones es muy necesaria. Es una herramienta muy útil si se usa correctamente y muy valiosa. Hay que tener grandes conocimientos de la psique humana y Barbara Lamb es una de esas personas. He hecho regresiones a 480 individuos. Normalmente vienen a mí a hacer una regresión hipnótica porque tienen algún indicio, o quizá varios, de que les ha ocurrido algo raro. Bajo la regresión, los abducidos suelen describir interacciones aterradoras con extraterrestres. La gente tiene experiencias muy variadas con extraterrestres. Esos seres tienden a hacer experimentos médicos con los humanos. Toman muestras de tejido, de fluidos, de pelo. En muchos casos insertan implantes a la persona abducida. ¿Hay pruebas físicas de implantes en el cuerpo humano? El cazador de ovnis Roger Lear da el salto del mundo psicológico al estudio de los objetos físicos que se extraen del cuerpo. Soy cazador de ovnis y mi trabajo consiste en investigar esta pequeña parte de un fenómeno muy extraño. He sido podólogo 41 años. He investigado en muchos campos médicos y ahora he aplicado mis conocimientos científicos a los fenómenos de abducción física. El de Tim Cullen es uno de los primeros ejemplos.
30 de mayo de 1978. Tim Cullen y su esposa Janet conducían hacia el norte, cerca de la autopista 59, en Colorado, cuando se encontraron lo que creyeron que era un ovni. Aunque solo recuerdan permanecer en la escena unos minutos, llegaron a casa una hora después de lo esperado. 20 años después, una radiografía rutinaria reveló un trozo de metal inexplicable en el brazo de Tim. Cullen se remontó a esa noche de primavera de 1978. En nuestro primer contacto se dio a conocer y me dijo que su caso podría tener que ver con una abducción. Tenía un objeto metálico en el brazo. Le hicimos una radiografía y vimos un objeto extraño. Parecía metal. Lo que están viendo es la operación que se hizo el 5 de febrero de 2000. El Dr. Lear supervisó la extracción del objeto del brazo de Tim Cullen. Aunque no había cicatriz de entrada, bajo la piel se encontró un objeto metálico de 6 milímetros. Cuando se extrajo el objeto, descubrimos dos cosas sorprendentes. Por un lado, que no hubo respuesta inflamatoria al objeto, lo que casi es imposible. Y descubrimos gran número de células nerviosas que no pertenecían a esa zona, las llamadas propioceptoras. Los propioceptores son un racimo activo de terminaciones nerviosas. Suelen estar situados en manos y pies y responden al tacto, la temperatura y la presión. Según el Dr. Lear, no hay explicación médica para que estuvieran conectados a un trozo de metal. Cuando introducimos un objeto en el cuerpo, este lo rechaza y reacciona. Cuando se nos clava la mina de un lápiz, por ejemplo, enseguida tenemos una reacción inflamatoria. Pero en este caso no había nada. Solo por eso ya se podía decir que era un objeto extraño, completamente diferente a otros. Esas células nerviosas eran una especie de enchufe al que estaba conectado el objeto extraño y usaba la energía neuronal del cuerpo para funcionar. En otro caso parecido, contamos con un detector de radiofrecuencias. Detectamos dos frecuencias oscilantes que emitían desde el objeto. Cuando se extrajo, dejó de emitir. Obviamente, conectarlo a un punto del cuerpo le daba la energía que le hacía funcionar. El Dr. Lear ha supervisado más de 10 operaciones de este tipo. En cada una de ellas se han encontrado objetos extraños que guarda buen recaudo en su archivo. Las pruebas que ha recogido parecen desafiar a la lógica científica. Estos objetos contienen metal que no es de la Tierra. La abundancia de pruebas físicas me hace creer que este planeta está siendo visitado por inteligencias de otro lugar. Por eso me hice cazador de ovnis. Validar las pruebas recogidas por los cazadores de ovnis es tan importante como descubrir objetos. Tanto si la confirmación proviene de la ciencia, la metafísica, la documentación o las imágenes, los cazadores de ovnis no arriesgarán su credibilidad presentando datos falsos. Muchos avistamientos se han registrado en cine y vídeo, por lo que los investigadores, como el físico óptico naval Bruce Maccabi, intentan verificar o validar las imágenes. Soy cazador de ovnis y mi labor consiste en separar el trigo de la paja. Por ejemplo, en las fotografías, separar los que son errores o estafas de los que realmente no se pueden explicar. El Dr. Maccabi es autor de 3 decenas de artículos técnicos y más de 100 investigaciones en los últimos 25 años. Conozco a Bruce desde hace 30 años. Es perseverante, convincente, científico y no deja que simples opiniones se conviertan en ciencia.
Para mí, Bruce Maccabee es un auténtico cazador de ovnis. El Dr. Maccabee usa el análisis computerizado para investigar cada fotograma o fotografía. Sus investigaciones soportan la prueba del tiempo. He hecho investigaciones fotográficas e históricas de los ovnis. El Dr. Maccabee está convencido de que las fotos por sí solas no pueden contar toda la historia. Cree que el gobierno norteamericano está ocultando información vital. Fui uno de los primeros en derribar las puertas del gobierno consiguiendo información del FBI. J. Edgar Hoover dijo, el FBI no ha estado implicado ni ahora ni nunca en investigaciones de ovnis. Bruce Maccabee presentó una proposición de ley para conseguir libertad de información en los años 70. Consiguió 1.600 páginas de material. Cuando tuve acceso, comprobé que en los archivos del FBI había información que no estaba en ningún otro lugar, incluyendo comentarios de miembros de la Fuerza Aérea, guardados en los archivos del FBI y desaparecidos de los del Ejército. Nick Redfern selecciona miles de documentos gubernamentales en todo el mundo para buscar información oculta de los testimonios sobre ovnis. Siempre he estudiado las materias desde un punto de vista oficial, intentando determinar lo que se sabe del objeto, lo que trata de descubrir, por ejemplo, el Ejército Británico, la Fuerza Aérea o el Ministerio de Defensa. Y aquí la CIA, el FBI y la Agencia de Seguridad Nacional. Lo que me llevó a investigar ovnis es que hay gente a un alto nivel que sabe la verdad sobre este asunto. Y yo creo que si hay algo tan importante y potencialmente alucinante como que estamos recibiendo visitas de otro mundo, todos tenemos derecho a saberlo. Basándome en mis investigaciones, estoy convencido de que los ovnis son reales, que provienen de otro lugar y que nos están visitando. ¿Pero hay funcionarios del gobierno que admitirían lo que están ocultando? Cuando Nick Pope, empleado del Ministerio de Defensa británico, presentó las investigaciones de ovnis en curso dentro del gobierno, se abrió una grieta en su muro de secretismo. Empezamos con los años 50 porque había avistamientos de ovnis en nuestro país y eso generaba un considerable interés de público y medios. Y también el miedo del poder establecido. Queríamos que nos escucharan, que supieran lo que estaba ocurriendo. Creemos que el fenómeno ovni es real. Lo que pretendía un funcionario del Ministerio de Defensa, afirmando que algunos ovnis eran naves espaciales, era hacer entender a los medios y al público que las altas instancias se tomaban este tema muy en serio y que había gente investigando. El Dr. Robert Wood, ex ingeniero aeroespacial y socio de J. Allen Hynek, analiza la documentación de los años 50 que afirma la existencia de visitas extraterrestres. Obviamente controvertidos, estos papeles representan una de las tareas más difíciles para los cazadores de ovnis, la autenticación de documentos. Cuando se intenta determinar la validez de unos documentos cuestionados, se hace de una manera ordenada. Si existe un original, se estudia el papel. Si no, se fija uno en la forma de las cartas y en la sutileza de la impresión. El Dr. Wood es uno de los líderes en esta materia. Su trabajo en el campo del examen forense de documentación es uno de los más completos. Los documentos que he tenido en mi poder incluyen 4.000 páginas de material desclasificado. Alguien que trabajaba en alguna agencia de inteligencia limpió su cajón, pero muchas de ellas, 500 o 1.000, son alto secreto. Algunos de esos archivos secretos hablan de la organización Majestic 12, un grupo supuestamente formado por el presidente Truman para mantener el secreto de los extraterrestres. El Dr. Wood ha hecho analizar los documentos. Se los he llevado a un experto en máquinas de escribir que ha determinado que se mecanografiaron con una Underwood de 1940, así que concuerda.
Basándose en los análisis del modelo de máquina de escribir, el papel y el contenido de la tinta, el Dr. Wood cree que los documentos son auténticos y que descubren la ocultación de información. El gran número de documentos que he podido acumular demuestra claramente que hay un programa encubierto para mantener alejada del público la obtención de un gran número de accidentes y que incluye la recuperación de extraterrestres. El Dr. Wood es un cazador de ovnis. Es muy bueno. Aunque los cazadores de ovnis son visibles en todo el mundo, tienen un problema de relaciones públicas. No se les toma en serio. El establecimiento de principios creíbles para la investigación recae en MUFON, la Mutual UFO Network, con base en Denver, Colorado. Es la mayor organización de investigación científica sobre ovnis de todo el mundo. Ha desarrollado un programa que forma a los interesados en hacer investigaciones.